Bendiciones, sean bienvenidos a un video más. Gracias al Señor que nos ha permitido ir a través de este medio, ir llevando su palabra, su mensaje, testimonios. Y hoy está con nosotros nuestra hermana Marcelina, una hermana que Dios la usa de una manera especial. Nos contará parte de su testimonio y todo el proceso que ha llevado. Pero la recompensa es que hoy es usada de una manera muy especial, de una manera sobrenatural. Así que yo te invito a que creas esta palabra, la tomes, porque va a ser de bendición para tu vida. Hermana Marcelina, muchas gracias y sea bienvenida. Pues bien, hermano Luis, gracias. Le doy gracias a Dios porque me permite dar este pequeño testimonio que pues quizás el Señor ya lo tenía preparado y que pues le tocó a usted que lo dirigiera el Espíritu Santo para poder hacerlo. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hermano Luis, mi proceso sigue siendo proceso, hermana, nunca va a terminar porque Dios cuando nos quiere usar siempre nos va a estar poniendo en procesos y a veces decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Pero Dios sabe de qué manera nos va a usar y por qué lo está haciendo o nos escoge para hacerlo, hermano. Pues el proceso que a mí me ha tocado es duro, hermano. En primer lugar, pues voy a hablar cómo yo llegué a los pies de Cristo. Hermano, yo, a la edad de 8 años, como toda, yo vengo del catolicismo, mis padres son católicos y me enseñaron a esa religión. Pero cuando yo estaba estudiando para la primera comunión, pues yo decía, ¿por qué un Dios que está en esa cruz? Y me dice en el catecismo que Él resucitó al tercer día. Yo decía, está vivo, entonces Él nos escucha. Yo llegué a comentar con la catecista de que, pues, ¿por qué teníamos que hablar con esa cruz y donde estaba Él si se supone que Dios está vivo? O nos están enseñando que está vivo, que resucitó al tercer día. Ella me dijo que, bueno, niña, tú no sabes, sigue estudiando. Llegué a la primera comunión y a los 9 años presenté mi comunión, pero después de eso, pues como todo, mi mamá tenía altar ahí en el cuarto y pues mi niñez fue bonita, pero también triste porque mi niñez se terminó a los 6 años, porque de esos 6 años en adelante ya empezamos a sufrir porque mi papá se volvió alcohólico. Mi papá es campesino, él trabajaba las tierras, tenía buena cosecha y de eso vivíamos. Mi mamá de eso era su gasto que le decía, mi mamá le pedía, pues dame para comer. No, ahí hay maíz, véndelo y con eso haces de comer. O ahí hay frijoles, ahí hay habas. Entonces, pues así surgió el tiempo y mi papá se volvió alcohólico y maltrataba a mi mamá, la golpeaba, ¿verdad? Entonces, una vez que la golpeó a mi papá, a mi mamá, pues yo me puse triste y me puse a hablar en ese altar y decirle, Dios, tú vives, yo sé que tú vives, entonces yo quisiera que tú me dijeras por qué está pasando esto, pero tú vives, ayúdanos. Eso fue pues uno de niña que aún todavía no entendíamos bien lo que era Dios. Entonces yo empecé a buscar a Dios, pero hubo un tiempo en que dejé de buscarlo. Empecé a trabajar con la familia, con los tíos, y empezaba a darle sueldo a mi mamá. Mi sueldo era para ellos, para mis hermanos, y dejé de buscar a Dios. Pero nuevamente a mis 20 años, otra vez me surgió eso de volver a buscar a Dios. Pasé por una papelería donde estaba pues libros de Dios, la Biblia, pero era cristiana.
Y yo dije, bueno, no tenía para comprarla. Dije, voy a ahorrar para comprar la Biblia y saber más, conocer a Dios. Porque una vez yo le pregunté a un sacerdote que me ayudara a buscar a Dios, que si estaba vivo, que dónde estaba Dios, que yo lo quería conocer. El sacerdote me dijo, es cierto, está vivo, pero tú tienes que seguir buscándolo. Y Él está en todo lugar, pero búscalo, porque Él ya te conoce a ti. Pasó el tiempo nuevamente, pasó el trabajo, los estudios, y dejé de hacer eso. Entonces, a mis 25 años, volví otra vez a resurgir eso en mi corazón, a buscar a Dios y a decir, ¿dónde estás, Dios? Yo quiero conocerte. Entonces, pues, empecé a buscar otra vez a Dios. ¿Cómo lo empecé a buscar? Pues empecé a buscar libros que hablaran de Dios, porque no localicé la Biblia o no la quise comprar, sino que libros, como se dice, de superación, hermano, pero que hablan de Dios. Entonces ahí pues surgió nuevamente, seguí trabajando, seguí estudiando, dejé de otra vez de buscar a Dios. Terminé la preparatoria porque yo truncaba mis estudios, los truncaba. Entonces, pues cada vez que mi papá le pegaba a mi mamá, yo venía a cuidar a mi mamá y dejaba yo de estudiar. Por eso es que estudié, más bien terminé la secundaria muy, como se dice, muy grande, a los 25 años, por ahí así. Entonces, pero la terminé, hermano, la secundaria, y seguí la prepa y salí como trabajadora social de la prepa, pero tampoco saqué los papeles de trabajo social porque surgió también que tuve que venir a cuidar a mi mamá y pues no presenté el examen que tenía que presentar para eso. Así surgió y me fui a estudiar enfermería. El grupo era grande, pero después de que hubo las prácticas de enfermería, pues ahí se dieron cuenta de que no, pues no era grato que estudiaran enfermería por la sangre, por X. Pero a mí me gustó, hermano, y yo terminé ahí la escuela, pero nada más me dieron 2 años y medio, porque salí como auxiliar de enfermería. Entonces, como yo ya tenía ese título de auxiliar de enfermería, me fui a Tijuana con un hermano que vivía allá porque pues ya tenía mucho tiempo de que no visitaba a mi mamá y dije, bueno, allá está mi hermano, allá llego. Y sí me fui para Tijuana, hermano. Aún antes aquí yo había hecho examen en el Seguro Social, en el ISSSTE, pero me dijeron que pase los exámenes, pero que después me hablaban. Pero pues era mucho tiempo y yo me fui para Tijuana, hermano. Allá en cuanto llegué con mi hermano, fui a buscar el trabajo. Inmediatamente me aceptaron en un hospital particular. Después de allí me fui al Hospital General. Me dieron el examen, lo presenté, me quedé y me dieron trabajo. En el Hospital General trabajé 3 años de noche. Después entré al Seguro Social y también lo mismo, hice el examen. Inmediatamente un día que hice mi examen, al siguiente día ya me estaban diciendo que yo ya me presentara a trabajar. Me presenté a trabajar y desde ahí entonces tenía los 2 trabajos, Hospital General y el Seguro Social. Pero tuve que dejar uno porque era mucho trabajo y era desgastante. Nada más me quedé con el Seguro Social. Ahí fue donde conocí a mi esposo. Déjeme decirle, hermano, que yo fui viuda y ahorita en la actualidad tengo un matrimonio que es el segundo. Yo conocí a mi esposo allá en Tijuana, me casé con él, no era cristiano, todavía no conocía bien a Dios, aunque ya lo andaba yo buscando, pero no lo encontraba yo. Entonces conocí a mi esposo, me casé con él, pero él me dijo que su mamá era cristiana y que era de la fe en Cristo Jesús, pero que él nunca quiso aceptar nada de Dios. Empecé a escuchar la voz de Dios
Y yo me asustaba porque decía, uy, me estoy volviendo loca por estar leyendo la Biblia. ¿Y cómo fue esa primera vez que lo escuchó como? Esa vez lo escuché con una voz audible, pero una voz muy apacible y tranquila, hermano. Pero aún así me dio miedo. Dije, ¿qué me está pasando? Y de ahí entonces empecé a escuchar la voz de Dios. ¿Esa fue la primera vez? Esa fue la primera vez, hermano. Entonces dije yo, pues, ¿qué me está pasando? Y dejé de estudiar la Biblia. Pero otra vez me entró la inquietud y seguí comparando. Y después seguí escuchando la voz y bueno, pues ya no me dio tanto miedo, ¿verdad? Porque yo buscaba, ¿y esa voz de dónde viene? ¿Quién es? O a lo mejor están hablando afuera. Después ya como que se me hizo normal que escuchara esa voz. Después era pensamiento, hermano. Venían pensamientos que me decían, haz esto, o yo soy tu papá, yo soy Dios, no te voy a dejar, yo te amo. Y cuando le decía, haz esto, por ejemplo, ¿se acuerda de algo que le decía, pero qué cosa le decía que hiciera? Bueno, me decía, hija, tienes que leer la Biblia, pero no la católica, tienes que leer la que te dio tu esposo, dice. Y entonces yo le hice caso y empecé a leer la Biblia. Cuando yo empecé a leer la Biblia, empecé a escucharlo y decir, yo estoy contigo, tienes que meditar mi palabra. Y yo pues decía, bueno, sí, Dios está conmigo. Y así empecé, hermano, y de repente pues me dio un sueño, hermano, donde Él me decía, yo soy tu padre, yo estoy contigo, no te voy a dejar sola, siempre voy a estar contigo. Pero ahí quedó el sueño, porque yo nomás escuché, pero no hablé en el sueño. En ese tiempo no llegaba a una iglesia, buscaba, nada más leía la Biblia, se congregaba a una iglesia. No, hermano, no me congregaba, no iba a alguna iglesia. Lo que sí es que iba yo al templo católico y empezaba yo a ir seguido y escuchaba los evangelios. Pero yo me daba cuenta que el sacerdote me decía algunas cosas y yo concluía, ¿y por qué no lo hacemos? Si eso está en la Biblia y nosotros no obedecemos, hermano. Entonces ahí llegaba a mi conclusión. Entonces una vez yo estaba triste en mi casa y empecé a decirle a Dios, Dios, ¿por qué me tienes aquí? Pero me falta una bendición, le digo. Tú me has bendecido con muchas cosas y te estoy agradecido, Señor. Me diste casa, me diste un buen trabajo, me diste un esposo, me diste carro. Tengo todo, pero falta algo. Y le dije, no me has dado un hijo, ¿por qué no me embarazo? Y ahí pasó y sí me sentí triste, hermano. Y pues quedó ahí. Y después, más adelante, en un sueño, volvió a decirme el Señor, a ti no te voy a dar hijos y no vas a tener hijos. Y pues, bueno, yo lo relacioné como, es un sueño, ¿verdad? Pero sin saber que Dios me lo estaba haciendo. Después, cuando seguí orando, porque ya empezaba yo a orar o a rezar como se decía antes, porque todavía no sabía la palabra orar, hermano, hasta que Dios me dijo, no es rezar, hija, es orar. Entonces, pues empezaba yo y me comunicaba con él y le decía, Señor, tú me diste ese sueño donde dijiste que no me vas a dar hijo o que no voy a tener hijos. Entonces me escuchó otra vez la voz y me dijo, sí, hija, yo soy Jehová, yo no te voy a dar hijos. ¿Y qué sentía? ¿Ahí qué sentías? ¿Seguía con el deseo de tener un hijo o cuando ya tuvo ese sueño, después que él escuchó la voz de Dios, descansó su corazón o qué sentía? Bueno, hermano, me sentí triste porque dije, ¿por qué Dios no me quiere dar un hijo?
¿Por qué me dice que no me va a dar hijos? Sí me sentí triste y lloré por un tiempo, pero después el Señor volvió a darme ya en pensamiento y me dijo, no te voy a dar hijos porque yo te voy a usar en algo que yo quiero usarte. Pero yo no entendía lo que Dios quería conmigo, hermano. Entonces pasó eso y como que me tranquilicé, hermano. Entonces pasó el tiempo y a los 2 años, hermano, para ser exacto, mi esposo empezó a enfermarse, a tener movimientos raros. Entonces, pues yo dije que era por el trabajo, por el estrés, pero siguió pasando el tiempo y siguió mi esposo más, moviéndose más. Entonces yo le decía, vamos al médico. Él nunca quiso ir al médico. Él era obrero, él trabajaba en una fábrica. Después compró un carro y se hizo taxista. Entonces por eso es que decía yo que era por el estrés. Pero siguió pasando el tiempo, hermano, y cambió su carácter, cambió su forma de ser conmigo, cambió muchas cosas que yo me quedé. Y sí me sentía mal y yo le preguntaba a Dios y no me contestaba, hermano. Entonces, bueno, dije, pues lo dejé pasar, hermano. Una vez iba con mi esposo por donde vivíamos en la carretera, estaba la iglesia apostólica número 17. Entonces ahí mi esposo me dijo, vamos a pasar a ese templo. Y yo le dije, sí. Pasamos al templo, hermano, y pues estaba la predicación. El pastor estaba hablando y dije yo, ¿quién le dijo mi vida al pastor? ¿Quién le dijo que yo pasaba por todo eso? Si yo no he hablado con él. Empecé a llorar, empecé a temblar, empecé a sentir calor y muchas ganas de llorar, hermano. Entonces yo volteé y le dije a mi esposo, vámonos. Pero una hermana, no pienso, sino que era intercesora, y me detuvo y me dice, ¿quieres que ore por ti? Y mi esposo dijo, sí. Y oró por nosotros y ahí fue cuando más mi cuerpo empezó a temblar, empezó a sentir calor, muchas ganas de llorar. Y pues ya le dije a la hermana, ya no ore, hermana, ya nos vamos. Nos fuimos, hermano. Pero entonces ahí fue ya el trato de Dios conmigo y me empezó a hablar y yo empecé más a entrar en la palabra de Dios. Y fue cuando yo hablé con mi esposo y él me dijo que realmente era Dios el que me estaba hablando. Pues pasó el tiempo, hermano, y yo seguí viendo que mi esposo empezó a surgir y a moverse más, hermano. Entonces dije, ¿qué está pasando con mi esposo? Yo le preguntaba al Señor, ¿qué está pasando, Señor, con mi esposo? Nunca me contestaba. Hasta que ya pasó el tiempo, hermano, y mi esposo surgió un accidente y llegó a urgencias en la clínica donde yo trabajaba. Ahí me llamó el médico de urgencias, que mi esposo estaba ahí, y fue cuando me dijo que si él estaba enfermo. Yo le dije que nada más los movimientos que era el estrés por lo que manejaba, por lo que estaba con la gente. Entonces me dice, bueno, mira, le hicimos estudios a tu esposo, salió esto y el doctor de urgencias me dijo, siéntate, Marcelina, voy a hablar contigo. Y ahí fue cuando me dijo qué enfermedad tenía mi esposo, que es la enfermedad de Corea de Huntington. Entonces me dijo, tú la vas a buscar en la computadora y vas a leer todo lo que es esa enfermedad. Y que por lo tanto mi esposo por esa enfermedad era crónica degenerativa. Pues empecé a buscar la enfermedad que me dijo el doctor. Incluso el doctor me decía, Marcelina, ¿ya buscaste, ya entendiste qué enfermedad tiene tu esposo? Y pues, doctor, no lo he buscado.
Y hasta que la busqué y entendí y sentí que se me vino el mundo encima, porque pues todo lo que decía ahí de la enfermedad, lo que estaba pasando y lo que iba a venir, pues dije yo, ay Dios mío, pues solo tú me vas a ayudar. Esa fue mi palabra, pero sí me sentí como que, ¿qué voy a hacer ahora? ¿En ningún momento pensó en renunciar a eso? O sea, sabía que se venía un proceso difícil, pero sí dijo, siempre estuvo firme, voy a estar con él. Sí, hermano. O sea, nunca pensé en dejarlo ni nada de eso. Solo como enfermera, pues sí conocí la responsabilidad de lo que era esa enfermedad. Y como el doctor me dijo que tenía yo que tener ayuda, fue cuando entendí, hermano, de la ayuda que debería de tener con la familia, porque esa enfermedad iba a ser desgastante. Entonces, pues como yo estaba sola en Tijuana y más que a mi esposo no tenía familia allá, nada más él y yo, y Dios pues que lo estaba buscando. Entonces fue cuando entendí lo que Dios me dijo, por qué no me iba a dar hijos, porque entendí que la enfermedad de mi esposo era degenerativa y aparte pues iba a ser transmitida. Entonces después ya de eso pues empecé a ver más a mi esposo y se fue degenerando, pues llevé el proceso de la enfermedad que era fuerte porque yo tenía que trabajar y yo trabajaba de 8 horas, de 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Y entonces mi esposo tenía que quedarse en la casa. Él aceptó que ya no podía trabajar en el taxi porque ya se empezó a, pues ya no podía, ya no tenía coordinación para mover el carro o así. Entonces aceptó y ya se quedó. Entonces él dijo, pero yo tengo que trabajar porque te tengo que dar tu gasto. Él después surgió, su trabajo era en buscar latas. Él, cuando yo salía a mi trabajo, él salía a recoger latas. Y así duró un buen tiempo. Le daban pues dinero, le daban y recogía buenas latas. Y eso él me decía, ahora sí ya junté tanto, llévame a venderlo. Lo que sacaba de las latas me lo daba él a mí. Y lo que le daban en la calle, hermano, porque sí le daban buenas, puedo decir yo, propinas, ¿verdad? Porque pues yo creo la gente, no sé si la gente o Dios les ponía en el corazón darles dinero y a veces le daban comida, pero mi esposo ya empezó a dejar de comer, ya no podía deglutir y eso era el tipo de enfermedad y iba degenerándose cada día después de una persona alta, fuerte, bien formada, pues fue bajando su talla, fue bajando peso, fue quedando delgado, hermano, hasta que llegó el tiempo de que él ya no podía comer, ya no podía hablar, porque así iba a ser la enfermedad. Entonces, pues él se desesperaba porque él se veía cómo se iba degenerando. Yo siempre ya de eso, yo ya le hablaba a Dios y le decía, Señor, te encargo a tu hijo, por favor, cuídalo, que no lo vayan a atropellar, que no le vayan a hacer nada en la calle, así como sale de tu casa, que regrese a la casa. Y así era, así fue, pasó el tiempo. Fueron 21 años en esa enfermedad, hermano, que yo estuve con mi esposo, cuidando y más mi trabajo. Pero en mi trabajo empezaron a surgir cosas. Pero el enemigo es el que trabaja, ¿verdad? A mí me decían, aquí los doctores me decían, es que cuando déjalo, tu esposo ya no te sirve, mira aquí estoy, te pongo casa, ya no vas a trabajar. Me decían muchas cosas, lo mismo mis compañeras enfermeras. Es que ya no te sirve tu esposo, ¿qué le estás cuidando? Bótalo. 21 años es mucho tiempo. Sí, hermano, 21 años sí es mucho tiempo y créame
A veces sí me sentí sola, a veces me sentí desesperada y a veces sentí que necesitaba ayuda. Me acerqué con sus hermanos de él, pero ellos como que no lo aceptaban por la enfermedad y a veces le cerraban la puerta porque él me pedía que los llevara a verlos. Y nos cerraban las puertas o nos decían, vamos a salir, y nos teníamos que ir. Entonces, pues a veces cuando él me decía, llévame con mi hermano, dice, y me decía, y yo lo llevaba, pero no nos aceptaban. Entonces decía, bueno, es que no están tus hermanos. A veces yo les, es que ya le hablé por teléfono y no están. Otro día, y a veces así, pero casi no lo aceptaban. Yo sentía que lo rechazaban y él los buscaba, porque me imagino que él pensaba, ¿quién me va a ayudar aparte de mi esposa? Y así pasó el tiempo, hermano. Entonces, pues, llegó el momento en que se puso más mal. Un mes de julio, donde hace mucho calor en Tijuana, cuando yo llegué a mi casa, porque siempre que llegaba a mi casa, él ya estaba ahí y que me decía que ya iba a trabajar. Él ya estaba perdiendo el habla y a veces nada más con señales o me escribía. También ya estaba perdiendo la forma de escribir porque le temblaban las manos, pero aún así me escribía y yo le entendía. Y entonces una vez no lo encontré cuando yo llegué y sentí algo en mi corazón, hermano, y dije, bueno, ¿dónde está mi esposo? No ha llegado, Señor. ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? Y no me contestaba el Señor. Entonces yo empecé a buscarlo, agarré el carro, rodeé la colonia donde vivíamos, fui donde él podía estar ahí, y no lo encontré. Me dirigí con una hermana y me dijo la hermana, pues vamos a buscarlo, hermana. Ella me acompañó, no lo encontramos. Pues me acosté esa noche pidiéndole a Dios que me dijera dónde estaba mi esposo y que yo sentía que estaba bien, pero que me dijera dónde estaba. Al día siguiente, hermano, yo me levanté porque era fin de semana y me fui al Hospital General. Ahí estaba el médico que le diagnosticó la enfermedad, pero no me dejaban entrar al Hospital General. Entonces me tuve que vestir de enfermera para que entrara yo, hermano. Y llegué a urgencias y fue cuando yo vi al doctor y me dice, Marcelina, ¿qué estás haciendo? Inmediatamente en la cama, donde yo volteé a ver la cama y ahí estaba mi esposo. Le digo, es que vengo a ver a mi esposo, ahí está, le digo, tengo un día y una noche que no, y hasta ahorita vine aquí al hospital y él es tu esposo, me dice. Le digo, sí, no. Ay, dice, no, dice, sí, ya sé, sí, ya lo reconoció. Es que ya la enfermedad ya casi está en su etapa final, me dijo el doctor. Y entonces mi esposo, pues, él me hacía señas, porque ya no podía hablar. Y entonces le digo, doctor, ¿me lo puedo llevar? Sí, claro que sí, pero te lo tienes que llevar en una ambulancia. Le digo, sí, doctor, me lo llevo en una ambulancia. Entonces la ambulancia me llevó hasta mi casa con él y después fui por mi automóvil, mi carro. Llegando a la casa, él me escribía y decía que no lo dejara. Y luego, pues, yo lo vi mal y ya lo tuve que llevar al hospital donde yo trabajaba. Ahí me lo detuvo el doctor y ahí estuvo hospitalizado por una semana. Entonces yo estaba con él, hermano, trabajaba y lo iba a ver. Mi turno trabajaba y lo iba y me quedaba en la noche hasta que ya yo me sentía agotada. Y mi hermano que estaba conmigo, él se acercó y me dijo, yo te ayudo. Pero mi esposo me agarraba la mano y me decía que no lo dejara. Después se enteraron sus hermanos y uno de sus hermanos fue y me dijo,
Marcelina, yo te ayudo, ahora vete a descansar. Yo le agarré la palabra, pero mi esposo no quería. Y le digo, es que tengo que ir a descansar, ya estoy cansada, le decía. Y me soltó y como diciendo, pues ve. Y se quedó su hermano. Y pues bueno, sí, me fui a mi casa, descansé ese día. Al siguiente día me fui a trabajar, llegué con él, pero ya estaba un poquito más malito. Después terminó mi turno, yo me fui con él, terminé mi turno que es a las 3 de la tarde. Pero yo empecé a notar ya la diferencia. Empecé a tomar signos vitales, empecé a ver lo que ya no orinaba y ya los signos vitales pasó la tarde y la noche y la madrugada fue cuando el Señor lo recogió. Entonces, esta es otra cosa que también Dios me dio la oportunidad de verlo cuando Él se fue y 2 ángeles se lo llevaban, hermano. Se lo llevaban y yo escuché su voz perfectamente, que Él me decía, gracias, amada esposa, por cuidarme y protegerme. Pero claritamente vi esa visión cuando los ángeles se lo llevaban y mi esposo iba joven y tranquilo. Y pues la carne duele, hermano, y pues sí lloré, pero le di gracias a Dios que ya había descansado, que ya no iba a sufrir en esa enfermedad. Y exactamente entendí la razón por qué el Señor me dijo que no iba a tener hijos y que yo le iba a entregar a mi esposo, porque él también se bautizó, lo gané para Cristo porque él no creía. Y yo estuve orando mucho por él, estuve guerreando mucho por él. Y él decidió bautizarse antes de que se fuera. O sea, todavía no estaba tan mal y él se bautizó. Y otra cosa, pues, un hermano mío que se vino a Tijuana, joven, también lo gané para Cristo. Él se bautizó y pues él estaba en el grupo de la alabanza, hermano, le cantaba muy bonito al Señor. Y pues bueno, una vez fue de que yo me despedí de él en un domingo en el mismo templo, pero en esa semana, el martes, fue cuando me avisaron de que mi hermano no se había presentado a trabajar. Entonces, que si yo no sabía qué le había pasado, porque él era muy responsable, avisaba cuando no podía trabajar y pues les extrañó. Bueno, entonces yo sentí algo muy feo en mi corazón y empecé a decir, pues, ¿qué pasó? Entonces ya le pedí permiso a mi jefa de ir al departamento donde él vivía. Y pues no sé, pero yo le hice caso a Dios de que me dijo, lleva un cerrajero, porque no tenía llaves del departamento. Y sí lo llevé, hermano. Yo obedecí. Llegamos al departamento y le dije, es que se me olvidaron las llaves. Le dije al cerrajero, ¿me puede abrir? Y él empezó a hacer ruido, pero yo empezaba a pensar, ¿por qué mi hermano no está en la casa? Este ruido ya lo hubiera oído. Y empecé a sentir algo en mi corazón, hermano. Y pues bueno, esperé, abrió el cerrajero, le pagué y se fue. Y yo entré y en medio allí en la sala, yo le grité, Pablo, porque se llama Pablo. Y pues me dirigí a la habitación donde sabía yo que él descansaba. Y vi la cama toda revuelta, la ropa, la televisión prendida, todo estaba revuelto, pero estaba prendido. Entonces no sé por qué yo me hinqué y me agaché mirando hacia la cama, abajo de la cama. Fue cuando vi su cara y su lengua, que estaba ya ahí muerto, con la lengua de fuera y un poco de sangre. Yo corrí al lado de la cama y lo destapé, apagué la televisión, lo destapé, lo toqué, pero ya estaba frío, pues como un muerto. Yo me regresé a la sala y yo le dije, Señor, ¿qué hago ahora? ¿Por qué pasó? Pero antes de eso, cuando yo vi todo eso, llegó a mi mente, se fue de vacaciones, pero hasta allí. Entonces, cuando yo regresé a la sala, yo dije, ¿qué hago?
volví a escuchar al Señor que me dijo, háblale a tu pastor y él te va a ayudar. Yo lo hice, hermano, le hablé al pastor y él me acompañó, fue allá al departamento, él empezó a hacer los trámites, todo lo que se tiene que hacer. Habló a al policía, le habló a los que tenían que hacer lo que tenían que hacer. Subieron, hermano, porque él vivía en el 5º piso, levantaron el cuerpo y nada más me preguntaron que si yo había tocado algo. Les dije, sí, apagué la televisión y toqué a mi hermano y lo destapé. Y me dijeron que no tenía yo que haber tocado nada. Bueno, pues yo no sabía y no les contesté. Pasó, se llevaron el cuerpo de mi hermano y a mí me llevó el judicial en la camioneta, me dejó allá en la delegación en un cuarto oscuro como 2 horas y pues yo le preguntaba al Señor qué va a pasar y él me decía, todo va a salir bien, hija, todo va a salir bien. Bueno, yo me sentí tranquila. Después de esas 2 horas me llevaron al escritorio o su oficina del licenciado y llegó el licenciado y me dijo, oiga, usted lo mató, ¿verdad? Usted lo mató. Y yo dije, no, yo no fui, es mi hermano. ¿Cómo voy a matar a mi hermano? Le digo, y nuevamente me volvió a decir, es que usted lo mató. Le digo, oiga, yo sí me molesté y levanté mis manos y las azoté en el escritorio. Y le dije, mire, usted ve muchas películas, le digo, y no, yo no lo maté, siendo que yo iba con el uniforme de enfermera, como no pueden pensar ellos cómo es posible que yo lo matara, pero me decía que yo lo maté. Le digo, no, y entonces él insistía en que yo lo había matado. Entonces ya como yo dije que no y que pues porque él veía películas, entonces él se fue, me dejaron ahí sola nuevamente y como en una media hora llegó una licenciada mujer y me saludó y me dijo cómo está y cómo se llama, me preguntó mi nombre y ella me dijo, a ver, platíqueme los hechos. Y yo empecé a platicárselos y dice, yo le creo, yo le creo. Dice, mire, todo va a salir bien. Usted tiene que pedir una carta para que le den los documentos de su hermano porque los va a necesitar para hacer los trámites de traslado del cuerpo y que lo vaya a sacar de donde está. En todo eso empecé a ver a los ángeles, hermano. Wow. Entonces, pues yo me sentí tranquila porque yo no había visto ni un ángel y cuando se me presentó, cuando yo lo vi, pues me tallaba los ojos, los cerraba y yo lo seguía viendo y decía, qué ser tan bonito. Entonces yo dije, ¿quién es? Entonces ella me dijo, soy tu ángel que te va a cuidar porque me mandaron a protegerte. ¿Dónde estaba esa primera vez que lo vio? ¿Qué estaba haciendo? Esa primera vez que lo vi, estaba yo en Femeco para ver el cuerpo de mi hermano. Fue cuando ahí lo vi y me dijo que era mi ángel que había mandado Dios para que me guiara en todo lo que iba yo a hacer. Entonces ahí me presentó y era un ser, lo voy a describir, era un ser grande, con una vestidura tan resplandeciente que al verlo me lastimaba y cerraba casi mis ojos, pero él siempre me sonría y traía una espada y él me ponía su mano o la espada y siempre andaba atrás de mí y cuando yo volteaba yo lo veía o me decía lo que tenía yo que hacer y yo fijada por él, hermano, porque todo lo que él me decía yo lo hacía, que fuera a la funeraria, que hiciera esto, que diera este documento. Incluso yo andaba manejando y yo hablaba con él, andaba una hermana conmigo y a veces ¿qué me dice, hermana? O que a veces se me quedaba viendo porque yo estaba platicando. Y no se preocupe, hermana, estoy platicando con Dios. Y la hermana, bien, hermana, qué bueno.
pero yo platicaba con el ángel y él me decía lo que tenía yo que hacer. Y cuando lo veía, digamos que en todo ese tiempo lo estuve viendo, o como por ratos sí lo veía, ratos no lo veía. No, hermano, todo el tiempo lo estuve viendo, hasta en mi casa. Yo, aunque cuando él no me decía lo que tenía que hacer, yo lo veía, hermano. Estaba todo el tiempo conmigo, atrás de mí. Y yo sentía, cuando yo me sentía cansada o me sentía, ¿ahora qué voy a hacer? Me decía lo que tenía yo que hacer, hermano. Todo el tiempo lo vi. Nunca se separó de mí, hermano. En la funeraria me dijeron que no había lugar para mí para ir con mi hermano, para acompañarlo en el aeropuerto, en el avión donde él iba a venir. Pero el ángel me dijo, está bien, déjalo. Ahora vete al aeropuerto, vete a tal ventanilla y pide tu boleto y te van a dar el mismo vuelo donde va tu hermano y te vas ahí con él. Entonces yo lo hice, hermano, y sí, así fue, hermano. Llegué a la ventanilla, a lo que... Hermano, yo me dejaba guiar porque, pues, me fui y me pasaban las cosas y me daban las cosas como él me decía, me las daban. Y me fui en el mismo avión de donde iba el cuerpo de mi hermano. Porque yo no solté ninguna lágrima, hermano, cuando pasó todo eso. Y por eso se me quedaban viendo mis hermanos, porque yo no lloraba. Le aventé la rosa y ya cuando le estaban... Yo me retiré de ahí y porque me dijo el ángel, ya lo entregaste, ya te puedes retirar. Ahora sí, saca todo lo que hay en tu corazón. Yo me fui, me salí, el panteón era grande y me salí por otra puerta. Hermano, yo grité, yo me desesperé, yo le di gracias a Dios porque me prestó a mi hermano y le dije que qué bueno que estaba con él y que lo había recibido. ¿Cómo fue? Pues de esa manera fue triste, pero se fue con él porque me dijo que se fue con él. Y pues me tardé para llegar a la casa de mis padres. Cuando llegué me dijeron enojados que dónde estaba, que qué estaba haciendo. Y como yo no lloré nada ahí, pues me regañaron, que tú no tienes corazón. Y me dijeron... Tal cual lo que el ángel le había dicho que iba a pasar. Amén, hermano, porque el ángel ya me había dicho todo lo que me iban a decir, por eso yo me sentí. Entonces dije yo que ya me iba. Y porque me dijo el ángel, retírate, tu vuelo ya está preparado. Yo no había ido al aeropuerto a pedir un vuelo. No, hermano. El vuelo ya estaba preparado para regresar a Tijuana. ¿Yo lo pagué, hermano? No. Ya estaba mi boleto. Me lo dieron y pasé, hermano. ¿Y cómo llegó a la ventanilla? ¿Cómo estuvo ahí? Llegué a la ventanilla porque el ángel me dijo, ve a tal ventanilla y dile que vienes por tu boleto de tal vuelo. Así lo hice, hermano. Llegué a la ventanilla y que mi boleto y ya me lo dieron. Bueno, pasé, hermano. Pero ahí iba conmigo el ángel. Nunca me dejó. Aun cuando mis hermanos, mi familia me maldijo, me dijo, nunca me dejó el ángel. Entonces todo lo que él me dijo pasó y todo lo que él me decía yo lo hacía. Y regresé a Tijuana, hermano, pero yo me sentí triste, la carne pues duele y se siente triste que la familia, decía yo hice todo el movimiento, no me entienden que estoy cansada, todo lo que pasé, todo lo que hice. No hubo alguien que me dijera, te llevo al aeropuerto, te acompaño, ve. No, hermano. Si nada más el ángel me dijo, tu vuelo ya está listo. Tomé el autobús para México, llegué al aeropuerto, fui a la ventanilla donde el ángel me dijo donde tenía yo que pedir mi boleto, lo pedí y ya fue cuando en el autobús yo empecé a sentir, me empezaron a salir las lágrimas, pero pues
me detenía porque pues iba yo con gente, pero sí se me salían las lágrimas. Al aeropuerto también, cuando pedí el boleto, también más se me salieron las lágrimas porque me sorprendí, pero yo lo recibí, me fui. Cuando subí al avión, hermano, y cuando sí en el autobús me dijo una persona, ¿se siente mal? Le digo, no, gracias. En el avión también ya empecé a soltar las lágrimas y la persona que estaba a mi lado me dijo, no se preocupe, todo va a pasar bien, dice, ¿nunca ha volado? Y yo le contesté, no, así nada. Dice, no pasa nada, no se siente nada. Pero yo seguí, me tapé y seguí llorando y me salía el suspiro del dolor. Claro. Hasta llegar a mi casa, hermano, fue cuando ya ahí estaban más 2 ángeles que me estaban esperando. Cuando yo abrí la puerta y ellos me extendieron sus manos. Y fue cuando me dijeron, ahora sí, haz lo que tienes que hacer, saca todo tu dolor. Y sí lo hice, hermano. Saqué todo mi dolor, pataleé, grité, le dije a Dios que por qué, que todavía estoy en un duelo y me da otro duelo, y que qué es lo que quería de mí, que si yo estaba haciendo algo mal, ¿por qué me estaba dando todo eso en tan poco tiempo? Le decía. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Le preguntaba, pero llorando, hermano. Llorando. ¿Ha pasado tiempo de la muerte de su esposo? No, estaba en el duelo de 3 meses, hermano, que había enterrado a mi esposo y enseguida surgió lo de mi hermano. El tiempo ese pues sí me dolió, pero el de mi hermano, porque no estaba enfermo, era un hijo de Dios, servía en la iglesia, lo acababa de ver y que te digan, y luego que tú lo encuentres muerto y ahí en su casa, y que tengas que ir a ver su cadáver y hacer tantos trámites. Entonces, pues me dolió, hermano, y allí ese fue lo que más, pero allí fue donde el Señor abrió mis ojos de fe para ver a los ángeles y a escucharlos. Se puede decir que en mi dolor, hermano, pues hacía las cosas y no podía yo entenderlas todavía, pero las hacía, hermano. Pero ya cuando llegué a mi casa fue cuando saqué todo el dolor, pasé toda la noche sacando mi dolor, porque me regresé un sábado en la tarde, toda la noche. El domingo era culto, fui al culto, hermano, pero ya fui más tranquila. Y aún allá en la iglesia, el culto se avivó, hermano. Había muchos hermanos, hermanas danzando que nunca habían danzado. Los pastores, los ministros bajaron a danzar, o sea, y era una luz tan grande, hermano, que yo veía, y era una luz que encendía toda la iglesia. Y todos los hermanos, bueno, los que Dios conocía su corazón y que los tocaba, y estaban ahí, hermano. Y yo empecé a dar gracias a Dios por todo, porque ya me sentía más tranquila, hermano. Y viendo los ángeles que se estaban gozando y me estaban... ¿Ahí seguían los 3 ángeles? Sí, hermano, seguían ahí y me estaban abrazando y le abrazaban a la hermana que me estaba acompañando, y ella me decía, ay, hermana, ¿qué pasa ahí en usted? ¿Qué pasa? Pero pues a ella también la estaban abrazando los niños. De ahí ya empecé a tener más, ¿cómo le puedo decir, hermano? Algo sobrenatural, hermano. Empecé a vivir algo sobrenatural que me decía el Señor, es que tú no lo platiques porque no te van a creer, porque las personas que están conmigo sí te van a creer, pero no toda la gente. Y yo te diré con quién debes de platicar todo el testimonio que tú tienes. Entonces a veces yo tenía ganas de decírselo, es que ahí está un ángel, es que mire,
está danzando conmigo, mire hermana, la está tocando, mire hermana esto, mire hermano allá. Y se iban con el del ministerio de alabanza y los tocaba y les tocaba las manos, los que estaban, y la que estaba le tocaba sus labios y yo me regocijaba en eso, pero el Señor me dice, es para ti, no lo platiques. Y cuando me decían y ellas me tocaban, sentían como quien se contagiaban por la alegría, danzaban, se movían, oraban, alababan a Dios, hermano. Entonces, pues yo me sentía feliz, hermano. Ahí está. Y pues ese día el Señor me sanó mi corazón y ya me fui tranquila a mi casa. Y mis hermanas pues se sorprendieron porque dijeron, todo lo que le ha pasado, hermana, y usted sigue sonriendo, usted tiene esa paz, Dios está con usted, me decía, ¿verdad? Conocí a una hermana vidente, ella estaba enferma y él me mandó a que fuera yo a sanarla, que por medio de mí se iba a sanar. Todo el proceso que pasó 21 años con su esposo, trabajando, cuidándolo. Después pasa lo de su hermano. Tuvo que pasar todo ese proceso para ir afinando muchas cosas en usted, para que fuera menos usted, más Dios, la dependencia fuera más dependiente de Dios. A veces vemos el resultado, más no el proceso. Amén, hermano. Así es. Y el proceso fue difícil. Sí, hermano. Muy difícil, hermano. Porque solamente yo sola con Dios fue mi proceso y Él, como le dije, fue mi maestro. Y sigue siendo mi maestro, hermano, porque Dios no cambia y Él sigue enseñándonos. Y si nosotros nos queramos desviar, pero si Dios dice, a ti te voy a usar, no importa, nos vuelve a pasar el proceso. Dios me llevó, estaba orando una mañana y me dio su nombre y me dio la dirección de su casa y me dijo, ven. Pero yo decía, Señor, ¿cómo voy a llegar si no sé dónde vive? Yo te voy a decir Hermano, yo salí de mi casa. ¿En su coche? No, hermano, caminando porque ella vivía, porque ya no vive, vivía por donde yo vivo. Entonces Dios me fue diciendo, vete por acá, sigue esta calle, da vuelta a la derecha, da vuelta a la izquierda, métete en esa privada y en esa casa, ahí toca. Ahí no eran ángeles que le hablaban, no, era audible la voz de Dios. Así es, audible, hermana. Entonces así fui y llegué y pregunté, toqué y salió una niña, pero enseguida salió la mamá de la niña. Entonces la hermana vidente estaba sentada ahí en el comedor y ella me vio. Entonces yo le dije a su nuera, se encuentra la hermana y pues por respeto no voy a decir su nombre. Y ya se lo dije y dice, sí, aquí está, ella es. ¿Puedo pasar? Y la hermana, la vidente, cuando ella dice, sí, pasa, a ti te mandó Dios. Y le digo, sí, hermana, me mandó porque usted está mala de su brazo. Y entonces dijo, sí, es cierto, yo estoy enferma de mi brazo. Tengo varias semanas que no lo puedo levantar. Le digo, hermana, ¿me permite orar por usted? Adelante, hermana. Empecé a orar por ella y después empecé a ser dirigida por el Espíritu Santo. Levántale su brazo hacia arriba, dile que lo mueva, dile que esto, dile el otro. Empecé a decirle y ella empezó a mover su brazo
con dolor, sí, pero se le fue pasando. Y hasta que lo movió y dijo, ya no me duele. Ahora, pues, siendo que ella tenía el brazo pegado y no lo podía mover. Hasta ahí lo llegaba y no más. Entonces ya lo pudo mover, lo levantó. Entonces la hermana se levantó de donde está sentada y dio gracias a Dios y le dijo, gracias hermana, porque a usted el Señor la mandó. Y dice, yo no recibo a nadie, dice. Usted es la primera persona que recibo, pero yo no ni a los hermanos, dice. Y su nuera dijo, así es, hermana, es cierto. Me extrañó que mi suegra la recibiera. Y para lo vidente, ¿a qué se refiere? Para que nuestros hermanos ahí también conozcan. Bueno, una persona vidente, acuérdense que a Samuel era vidente, ¿verdad? Porque él veía. Vidente quiere decir que él ve las cosas, que Dios le abre sus ojos espirituales y ve lo que tienes, lo que tu corazón está haciendo Dios y ve lo que tú sientes y lo que tú quieres. Entonces el vidente le da a Dios la vista, que vea la enfermedad que tiene, el sentir que debe de tener, o a veces le da mensaje para él, le dice, le da su nombre y le dice, Dios quiere que tú hagas esto. Una persona vidente es que ve más allá de lo que nosotros no vemos, lo que Dios le quiere mostrar. A eso se le llama ojos de fe o ojos espirituales abiertos. Amén. Eso es un vidente. Le damos gracias al Señor y gracias a nuestra hermana Marcelina que nos está compartiendo este testimonio. Y no se pierda el siguiente video, vamos a estar viendo, ella nos va a estar contando de los milagros sobrenaturales, de la manera sobrenatural en que Dios la está usando. Así que no se pierda el siguiente video y nos vemos pronto.